Ramón Centeno, que le agradecemos mucho, doctor en Ciencias Políticas, para hablar de esto, el aumento del salario mínimo y estas vacaciones que ya se aprobaron en la Cámara de Diputados y falta el Senado, o al revés. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, pues la novedad es que, y es una buena noticia sin duda para todas las familias trabajadoras, pues que en el primer empleo, el primer año de empleo aumentan las vacaciones de 6 a 12 días. Y eso es una buena noticia, ¿no? Indudablemente, y también nos invita a ponerlo en perspectiva, porque una primera reacción podría ser, esta es una noticia que habla de que este gobierno nos está haciendo una justicia social extrema. En realidad aquí lo que ha ocurrido en México es que las condiciones laborales se hicieron tan precarias, se hicieron tan pobres, ¿no? Que estas medidas en realidad son un mínimo, que todavía tienen a México, digamos, más rezagado en relación con muchos otros países, incluyendo con países con un nivel similar de desarrollo, ¿no? Pero indudablemente es una buena noticia. Mi conclusión básicamente, que es la que les quiero compartir, es que hace falta más. Para poner un dato, ¿no? Actualmente el salario mínimo está en 173 pesos, es el salario mínimo diario, pero en este país, en finales de los años 70, principios de los 80, el salario mínimo, si lo convertimos a pesos del día de hoy, estaba prácticamente al doble, 350 pesos. Es decir, el salario en México se había retrocedido tanto. Eso también fue lo que llevó en los 90 a un montón de mexicanos a irse del otro lado, a irse a Estados Unidos. En esos años el salario mínimo estuvo durante más de una década en menos de 100 pesos diarios, o sea, 100 pesos equivalentes al día de hoy. Y eso fue, claro, pues cuando el salario baja de 350 a 100, pues es un gran golpe, y apenas hoy empieza a subir un poco, ¿no? Es eso, o sea, cuando algo se hace tan chiquito, pues cuando se hace un poquito más grande es una gran noticia, pero todavía hay un buen tramo que recorrer para que los salarios recuperen su poder adquisitivo, así como los derechos laborales. Ramón, y me comentaba una gerente general de una empresa, me decía, y pues también la posibilidad de que va a tener el trabajador que en su primer año, en vez de tomar los 15 días que quizá con una semana tenga, es un supuesto, va a cobrar la otra semana, que eso también pues es un incentivo económico, ¿no? Eso es una buena pregunta, porque al final, quién sabe en qué medida vayan las empresas digamos, a llevar esto a la práctica, porque este aumento de las vacaciones de 6 a 12 días son 6 a 12 días, o sea, ahora tendrían 12 días de vacaciones al año, y son vacaciones pagadas. Sí. Entonces, digamos, ahí lo ilegal sí sería trabajar cuando no te corresponde. Okay. Y si trabajas cuando no te corresponde, entonces tendrías que, o sea, no, ahí lo justo no es tanto que te paguen, porque ya de por sí te iban a pagar tus vacaciones, sino que te paguen horas extras, o sea, es otra cosa, ¿no? Okay. Y eso, por supuesto, ahí estoy metiéndome un poquito en un limbo, porque la idea de las vacaciones es que la gente descanse, ¿no? Muy bien, perfecto. Profesor, la ley laboral es una de las leyes que más se pasa por el arco del triunfo del sector público y privado. Tengo esa percepción yo, y de hecho recientemente platicaba con un licenciado, que por cierto le vamos a invitar pronto a platicar acá, y me hablaba él de 5 o 4 D del derecho, ¿no? Y una de ellas tiene que ver justamente con los despidos. Por eso también tengo la percepción de que los procesos judiciales o penales o legales en los que más se enfrascan los mexicanos son los que tienen que ver con divorcios y con separaciones y con despidos injustificados. Por eso le pregunto, ¿son las leyes laborales las que menos se respetan en este país? Sí, para contestarte rápido, sí, hay una gran distancia, digamos, entre lo que dice la ley y lo que se practica realmente, digamos, ¿no? O sea, muchas de las leyes laborales son letra muerta. Y digamos, esto pues cada país, por supuesto, tiene su historia local, uh-huh. Pero aquí es verdad que las condiciones laborales en general se han precarizado. Y esto es mala noticia para todos, ¿no? Porque cuando
Cuando los salarios son muy bajos, pues también o sea, hay pocos incentivos, hay poco estímulo para que la economía se dinamice, ¿no? En otros países, cuando hay aumentos salariales, eso justamente ayuda a que incremente la demanda, la actividad económica y todo el mundo sale ganando, ¿no? O sea, no necesariamente significa que si aumentan los salarios, los dueños de pequeños negocios salen perdiendo, ¿no? Al contrario, tendrían más clientes. Esa es la cosa que muchas veces no se comprende. Les cuento que yo originalmente, ya de hace varios años, yo estudié ingeniería industrial, después cambié en los posgrados hacia las ciencias políticas, pero cuando yo era estudiante a principios de siglo en el Instituto Politécnico Nacional, recuerdo que en esos años en lo que insistía mucho es que México tenía que ser competencia de China, porque China tenía salarios más bajos, entonces teníamos que hacer alguna diferencia, ¿no? El problema es que China es la próxima potencia a nivel mundial y hoy en China los salarios son más elevados que en México. Los salarios en México se hicieron muy, muy, muy baratos, ¿no? Al propio grado que el aumento salarial vino como exigencia de los Estados Unidos. Dijeron, oigan, los salarios ustedes en mexicanos ya están muy bajos, necesitamos que los aumenten, porque una preocupación que tenían tanto Barack Obama como Trump, presionados por los sindicatos de Estados Unidos, es que siendo tan barata la mano de obra en México, pues eso era, digamos, una suerte de competencia desleal, porque eso iba a ser un incentivo para que más empresas en Estados Unidos cerraran y se trasladaran de este lado de la frontera. Entonces los Estados Unidos captaron esa cuestión y empezaron a presionar a México para que elevara sus salarios, ¿no? Para que mejorara las condiciones laborales. Esto fue una de las exigencias principales de Estados Unidos para México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que hoy se llama TEMEC, Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Es decir, sí, en México la mano de obra es muy baratita comparada con muchos otros países. Es decir, todo esto que hemos visto de incrementar salarios y mejorar las vacaciones, pues no solamente lo hacen porque sean muy buena gente nuestros políticos, sino también porque tienen presiones desde el extranjero. Efectivamente, hay algunos especialistas incluso, o sea, que están muy metidos en esto y le llaman a esto como un cambio político de afuera hacia adentro, ¿no? En el caso del salario mínimo esto fue muy claro. Lo de las vacaciones, digamos, eso sí es algo que nació más de aquí del propio gobierno mexicano, pero la exigencia del salario mínimo sí vino definitivamente de afuera. Les doy otro dato. Si cada país todos los años genera una riqueza en un año, eso es lo que se conoce como Producto Interno Bruto, ¿no? Y si usted si sumas todos los salarios que tuvo ese país en un año, pues puedes tener una idea de que si toda la riqueza que genera un país es como un pastel, y luego además sumas los salarios, pues puedes checar como qué parte del pastel corresponde a los sueldos, a lo que perciben los asalariados, ¿no? En México es la tercera parte. La tercera parte de la riqueza nacional es riqueza que digamos que se va en forma de salarios. Es decir, que el resto del pastel va para los peces más gordos, ¿no? Eso no necesariamente está bien y está mal, pero comparémoslo. En Argentina y en Brasil, que son las otras dos economías grandes de América Latina con las que podemos comparar mejor a México, el tamaño de la parte del pastel que corresponde a los trabajadores, a los salarios, es la mitad del pastel. Aquí nada más es la tercera parte. Eso es a lo que me refiero con que las condiciones laborales se precarizaban en este país, porque en otros países con desarrollo similar los trabajadores ganan más, tanto que se refleja en qué parte del pastel nacional se llevan ellos. Entonces sí, es una buena noticia que esto empieza a revertirse, pero sí, efectivamente, como decían, no todo viene de la buena voluntad. De hecho, la parte más importante no viene de la buena voluntad del gobierno mexicano, sino es una exigencia del exterior que se le impuso a México en los últimos años. Ahorita que Daniel decía esto de que no se respeta la normatividad o el contrato en las empresas, en las instituciones, pero también se dice que cuando el trabajador acude a la Junta de Conciliación y Arbitraje, regularmente lleva las de ganar. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? No necesariamente. El problema es que las juntas de conciliación justamente lo que buscan es hacer un arreglo, como conciliar, como hacer las paces, ¿no? Pero yo más bien también luego escucho muchos casos de los propios abogados laborales que
que digamos en casos más importantes donde de repente hay involucrado más dinero, son los patrones los que las tienen de ganar. Digamos, si antes se ve un despido injustificado, y digamos el juicio pues se tardaba, no sé, 5 años, pues ese trabajador recibía pues esos 5 años de salario que perdió, y todo eso se redujo a nada más un año, ¿no? O sea, ya independientemente de lo que dure el juicio, la mayor indemnización va a ser un año de desempleo que quedaría cubierto. Entonces ahí esa parte se redujo, ¿no? Y la otra cosa que tampoco se respeta tanto es que muchas empresas no contratan directamente a sus trabajadores, sino que los contratan a partir de terceras empresas, que es lo que se le llama outsourcing o terciarización, que son básicamente, por ejemplo, todos estos trabajadores que llegan a las casas a instalar los servicios de Internet, por ejemplo, ¿no? No los contratan directamente las empresas a las que representan, sino los contratan otras empresas que a su vez le venden sus servicios a las más grandes, ¿no? Y digamos, la práctica que es más normal en el resto de los países es que ese tipo de prácticas se eliminen y más bien las empresas reconozcan a sus trabajadores, ¿no? Y haya una relación laboral directa, explícita, reconocida, lo cual implicaría, por supuesto, mayores salarios y más prestaciones. El hecho de que la tajada del pastel que se llevan los trabajadores mexicanos es más pequeña de la que se llevan los argentinos y brasileños, básicamente lo que nos dice es que efectivamente en este país quien está perdiendo un poco más son los trabajadores, y quienes ganan más son los peces gordos. Y por los peces gordos no me refiero a los empresarios pequeños, sino a esos grandes empresarios que entran y salen de Palacio Nacional todos los días, ¿no? Muy bien. De hecho, aquí nos dicen varios comentarios, dicen, fíjate, pues no viene por deseos del presidente, sino exigencia de Estados Unidos. Mira nomás, nos dice un comalero, y otra comalera nos dice, así es, que no es por buena onda que AMLO nos subió el salario mínimo, no. Hay presiones del extranjero, nos dicen... Pero bueno, se hizo, ¿no? Se hizo, que es lo importante. También falta la voluntad política. Pero van a decir que ningún chileno se muere. Sí, no. Al final de cuentas, nosotros celebramos tanto el incremento del salario como que vaya a haber más vacaciones, aunque a nosotros no nos van a dar más vacaciones, pero dicen, ¿qué hay de las reservas? ¿Ayudan esto al aumento de salario? No, lo de las reservas no ayuda, porque generalmente las reservas se utilizan para otras cosas, son por si las finanzas estatales de repente entran como en una crisis, pues el gobierno tiene con qué solventar sus gastos. Entonces esto no necesariamente tiene que ver con salarios, ¿no? Pero sí, para regresar un poquito antes a lo que decían, o sea, sí, o sea, si tenemos que hacer como una conclusión mínima, sí, es una buena noticia, ¿no? Y la conclusión como de más largo alcance, pues es que los mexicanos sí tenemos que estar un poquito más despiertos, porque no podemos depender como pues de la buena voluntad de otros, sino pues tenemos que ver cómo le hacemos para que haya un orden social un poco más justo en este país, digamos, y en esta ocasión pues sí llegó como desde arriba, pero esas son cosas raras en la vida y en la historia, ¿no? Uno generalmente lo que obtiene es lo que uno busca, ¿no? Entonces aquí en esta ocasión fue así. Y si queremos mejores condiciones laborales, pues hay que organizarnos, hay que hablar, y muchas veces lo que ocurre en este país es que tenemos como el temor de quejarnos o decir lo que no nos gusta porque pues no queremos ser mala onda, porque nos da pena, y tenemos tal vez que ser un poco como mexicanos un poquito más atrevidos a no callarnos. Muy bien, pues le agradecemos como siempre al doctor en Ciencias Políticas Ramón Centeno por pues colaborar con nosotros y ayudarnos con estos temas que son importantes. Pues muchas gracias a ustedes, y como siempre les deseo mucho éxito, y además pues seguiremos conversando y con un montón de gusto. Gracias. Gracias. Es un placer platicar con usted. Gracias. Hasta pronto.